Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, miembro de esta familia Sin Censura, fundador y conductor de espacios en No Apto para Cínicos, el canal de YouTube que ha fundado y que va levantando con mucho esfuerzo para hablar de este y otros temas, porque la oposición de México dice que estamos peor con el infierno en tiempos de Felipe Calderón. Espero que te haya dejado un contexto lo suficientemente choncho para el análisis, mi querido Jaime. Te abrazo a la distancia. Querido Vicente, muchas gracias como siempre. Si me permites, déjame empezar por lo último. En alusión a este tuit tan sugestivo y miserable al mismo tiempo de Belaunzarán. Y en alusión a tweets y comentarios como el de Leonardo Curcio, y en alusión también a esa canción dedicada a Joaquín López Dóriga. Yo estoy convencido, querido Vicente, que de un tiempo acá hemos estado escuchando lo que podría llamarse como la música de fondo. Yo no sé si llamarle música de fondo o los estertores de aquellos que formaron parte del Círculo Rojo, que aprendieron a callar, aprendieron a simular, aprendieron a no romper filas y comportarse como niños que van a la primaria en la larga hilera de los besamanos a los presidentes, que aprendieron a sonreír al poder, que no les importó irse a la cama con el poder. Cuando estaba escuchando esta pieza dedicada a Joaquín López Dóriga, entonces, tú sabes que uno como periodista tiene que empaparse de la realidad que le rodea a uno, sobre todo cuando vas en tierra extraña a cubrir zonas de conflicto, a cubrir un golpe de Estado. Tienes que aguzar todos tus sentidos para escuchar lo que te dice, lo que te dicen las calles, lo que te dicen, lo que platica la gente en el transporte público, lo que dice la gente en la cola para comprar harina, un kilo de tortillas, lo que dicen las mujeres a la puerta de sus casas mientras a lo mejor tejen una chambrita. Tienes que afinar el oído para escuchar bien qué es lo que es, cuál es esa música de fondo, cuál es ese ruido, esos sonidos de fondo. Y cuando estaba escuchando esta canción que cantan contra Joaquín López Dóriga, te das cuenta que esta música está cargada de regodeo, está cargada de alivio. Estos comentarios de la gente, la participación de la gente en las redes sociales con memes, con chistes, te hablan de esta capacidad, infinita capacidad de los mexicanos para saber sobrellevar los malos momentos, pero también para pasar factura contra aquellos que traicionaron al pueblo, que abusaron del poder o abusaron se convirtieron en aliados del poder que abusó de la mayoría, que exprimió a la mayoría. Esa es una primera aproximación a lo que yo escucho estos días en mi México. Y a mí me da tanta alegría escuchar esto, este gozo de la gente, que acompañan las rabietas, los pataleos, los tweets enrabietados de Belaunzarán o de López Dóriga o de Leonardo Curcio. La gente está contenta ver cómo esta gente que están como chinicuiles cuando les echas el limón, ¿no? Y por otro lado, teniendo en cuenta que México es una cultura muy dada a los clichés telenovelescos, ¿no? Cómo fue de famosa cultura, digo, esta de Cuna de Lobos, la gran telenovela, La Cuna de Lobos, donde salía la gran mujer con su parche en el ojo y que era, Dios mío, peor que Cruella de Vil. Estamos muy acostumbrados nosotros los mexicanos a este tipo de narrativa de las telenovelas de Televisa con Cuna de Lobos. Bueno, yo lo veo de esta manera. Estamos asistiendo al enrabietamiento, al pataleo de esta corralito de hienas
corralito de hienas que están enrabietadas, que lanzan espuma a diestra y siniestra contra aquella persona, contra aquel hombre que llegó y barrió con sus privilegios, ¿no? Los llamados privilegios del círculo rojo. Si no formabas parte del círculo rojo, ya te jodías, querido Vicente. Entonces, esta gente que llegó a empoderarse a tal grado y cultivó una suerte de cultura de mafia, de mafia. Yo cada vez que iba y regresaba a México del extranjero, me asombraba esta capacidad, la habilidad cuasi refractaria de algunos periodistas que yo creí que eran independientes, honestos, a juntarse con corruptos, ¿no? Y la forma en cómo disfrutaban corromperse al mismo tiempo, y fueron generando una cultura de mafias en la que tú les preguntabas a los que les tenías más confianza, oye, pero tú defiendes a este personaje que ha hecho esto y esto. Ah, no, pero sí, pero lo tienen bien considerado en Palacio Nacional. Ah, no, sí, pero tiene su propia columna. Es realmente interesante, ¿no? Fascinante. Pero todo esto que ha sido un caldo espeso que se fue, ¿sabes? Se fue condensando, haciéndose cada vez más denso y que viene desde la época de Vicente Fox, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, con el cinismo, ¿no? Yendo de extremo a extremo. Y cuando uno revisa los datos duros, y cuando eliges un tiempo, en el tiempo y espacio, por ejemplo, yo hago alusión a los muchos quebraderos de cabeza que causó Felipe Calderón a la presidencia de Barack Obama, a las múltiples, numerosas audiencias en el Congreso de Estados Unidos, en lo que yo estuve ahí atestiguando, viendo cómo funcionarios de Estado, del Departamento de Estado, decían, Dios mío, México está al borde del abismo. ¿Te acuerdas de aquellas designaciones que decían México Estado fallido, México una fosa de cadáveres? Y enfurecía a Felipe Calderón, ¿no? Pero la diferencia que tenemos ahora es que ya esta misma mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una demostración bastante esquemática de cómo recibió el país en 2017, cuando la violencia, el 2017, querido Vicente, fue el año donde escaló la violencia a niveles sin precedentes, con números de muertos, desaparecidos, atentados. Fue donde alcanzó su máximo nivel. De ahí lo tomó el presidente López Obrador y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ha venido bajando poco a poco, a pesar de las opiniones en contra, de las muchas críticas. Es una realidad, son datos duros. Pero mira, yo nada más te quiero transmitir parte de los contenidos de algunas audiencias en las que yo estuve cubriendo. Mira, por ejemplo, esta es una audiencia de Roberta Jacobson, que antes de ser embajadora en México, ella fue subsecretaria de Estado para todo el hemisferio. Entonces, fíjate lo que dice en una audiencia del mes de abril del 2014. La violencia es mucho más elevada de lo que nos gustaría ver y sin duda de lo que le gustaría ver al gobierno de México, ¿no? Entonces, y Roberta Jacobson, cada vez que le preguntaban sobre la violencia en México, ella decía, es que estamos hartos de ser el bombero que va a sofocar los fuegos de México. Fíjate, en junio del 2011, el que era el director del FBI, Robert Mueller, dice, comillas, la situación permanece fuera de control en algunos puntos de México, pero todos tenemos esperanza de que en el transcurso del camino veremos una reducción de la violencia, dijo Mueller. Esto último en tono diplomático. Pues nunca. La violencia, está hablando del 2011, escaló todavía aún más hasta el 2017, que es cuando se lo entregaron al presidente de México. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la memoria de esos periodistas que ellos estuvieron ahí, formaron parte de un pacto del silencio para no causarle mayores molestias a Felipe Calderón? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué nos estamos enfrentando? ¿A golpes de Estado? ¿A violencia inusitada? Como dice Alito Moreno,
como dice el señor Cabeza de Vaca. De verdad, yo creo que estos personajes con esta retórica tan incendiaria, con tanta enjundia que hablan, se han convertido en personajes involuntarios de una, no sé, de un acto de parodia, de una mala parodia, por cierto. Entonces yo creo, querido Vicente, que esta gente nos quiere vender la moto, nos quiere vender la historia de que estamos casi en México en llamas, ¿no? Y que sálvese quien salve, sálvese quien se salve, y como decía el viejo Tintán, que cada quien agarre su veladora. Pero yo no se las compro, no se las compro porque sé la capacidad de truanes, sé la calidad de estos personajes que no tienen, para decirlo pronto. Dilo, no tienen madre. Exactamente, no tienen madre, no tienen vergüenza y además asumen con este tono, sabes, tan de insufrible como condescendencia como Leonardo Curcio, tratando de justificar lo injustificable, insultando a quien es ya la secretaria de Educación Pública de México. Y yo aquí sí, aunque lo diga el presidente, yo lo entiendo, que él defiende la libertad de expresión, pero yo francamente no me gusta ver estos tipos de personajes que insultan así sin despeinarse a quien ya es la secretaria de Educación y la tratan de una forma tan vergonzosa que yo creo que el presidente tiene que entender, yo lo entiendo a él, pero tiene que entender también la sensibilidad de mucha gente, que yo no aguanta a estas personas, que está harta de estas llenas que están en este corral, rumiando su fracaso y rezando todos los días para que regrese el ancien régimen. Nada más para que nos quede claro el nivel. No quiero sonar exagerado, y si me sientes exagerado, mi querido maestro Jaime Hernández, jálame las orejas y dame tu opinión.